Ya, primer ciclo, ¿cierto? Mm, 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 mm. Hola, profesor, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ven bien, ¿cierto? Sí, Buenas tardes, profesor. ¿Se ve todavía o no? ¿Se ve la pantalla o no? No. ¿Sí se ve? Ya, ¿qué dice guía uno o no? Sí, Ya, esta fue la que estuvimos trabajando en la clase anterior. así es. Ya. Ahí yo le explicaba lo del famoso papamuda, ¿cierto? Lo que va primero, la prioridad de la operatoria. Comenzamos a trabajar algunos ejercicios y quedamos en el ejercicio 7. Nos saltamos aquí. No. Ya. ¿Nadie va a encender la cámara? Para ver si es que están trabajando o no. Me late que están todos tomando once mientras yo explico aquí, ¿no? Ah, bien, Monserrat. Monserrat está tomando once. Ya. La 7, la 8, la 9, las vamos a dejar pendiente porque es materia que todavía no vamos a comenzar a trabajar. ¿Ya? Vamos a revisar el ejercicio número 10. Este ejercicio tiene operatoria combinada. Por lo tanto, nos debíamos acordar nosotros del papomudas. ¿Cierto? 8, 4, 81. El pa, ¿a qué se refería el pa? ¿Lo anotaron o no? Paréntesis, Paréntesis, el po, potencia, ¿qué más? multiplicación, ¿Ya? división, adición y sustracción. Muy bien, alguien que tenía la materia anotada. Por lo tanto, si yo me fijo, los ejercicios que tengo aquí son divisiones, suma, división, suma, resta. Es decir, estoy concentrado en las últimas tres. División, adición, sustracción. Por lo tanto, ¿qué debería hacer primero? La división. Tengo una, dos, tres divisiones. Ya. Acuérdense que para dividir teníamos que aplicar la regla de los signos. Menos, y ese es más, me daría menos. ¿Cuántas veces cabe el 4 en el 8? Los voy a ayudar porque parece que están medio mudos hoy día. 2. 81 positivo dividido 3 positivo, más con más es más. 81 dividido 3 me daría me daría 27.
Menos 100 dividido 5. Menos por más daría menos 100 dividido 5 son 20. Más 4 menos 3. Y aquí la operatoria decía que debíamos realizarlo de izquierda a derecha porque son adición y sustracciones juntas. Y si están juntas, se hacen de izquierda a derecha. Por lo tanto, aquí, menos 2 más 27 son 25 positivo. Menos 20 más 4 menos 3. Aquí 25 menos 20 son 5. 5 más 4 menos 3. 5 más 4 son 9. Y 9 menos 3 me daría Menos 3. 6. ¿Cuál es la respuesta correcta? Alternativa E. Ninguna de las anteriores. Eso es lo que ustedes deberían lograr ahora en la evaluación. Tener todas las respuestas, todo el orden en un ejercicio. ¿Ya? ¿Dudas, consultas? Nada. ¿Nadie alguna duda o una consulta? Bueno, tenemos que avanzar. Ya, aquí pasamos a la parte de resolución de problemas. Estas son, la mayoría de los que están aquí son ejercicios de preguntas abiertas que habían en las evaluaciones anteriores, relacionados a la materia que estamos trabajando, que son los números enteros, acuérdense, los positivos y los negativos. Dice, un día de invierno en Talca, la temperatura era de 4 grados Celsius bajo cero a las 7 a.m. Después de una hora, la temperatura subió 8 grados Celsius. En la hora siguiente, la temperatura subió 3 grados menos que la hora anterior. ¿Cuál era la temperatura a las 9 a.m. de ese día? Escriba su respuesta a continuación. Cuando tengan que hacer cálculos con respecto a este tipo, lo mejor es hacer la recta numérica. ¿Qué es la recta numérica? Es una recta que nos sirve a nosotros para ordenar los números positivos y los números negativos. Negativo. En el centro va el 0, hacia la derecha van los positivos y hacia la izquierda irían los negativos. En este caso, nos dice que la temperatura en Talca a las 7 de la mañana eran 4 grados bajo cero. Es decir, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Esa era la temperatura en Talca a las 7 de la mañana. A las 7 a.m. ¿Ya? ¿Qué más dice el ejercicio? Después de una hora, la temperatura subió 8 grados. Es decir, aquí hay 1 grado, 2, 3, 4 grados. 5, 6, 7, 8. Es decir, debió llegar hasta aquí. 1, 2, 3 grados. Y llegó a las 8 de la mañana, llegó a los 4 grados. Y a la hora siguiente, la temperatura subió 3 grados menos que la hora anterior.
En la hora anterior había subido 8 grados, por lo tanto ahora tiene que subir 3 grados menos, es decir, tiene que subir 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos en el 4, ese sería el 5, 6, 7, 8, 9. Es decir, a las 9 AM habían 9 grados Celsius. Esa sería la respuesta que deberíamos tener nosotros. ¿Ya? ¿Comprendieron? Sí, profesor. Sí, profesor. Ya. Eso les puedo recomendar cuando tengan ejercicios de este tipo. Hacer la recta numérica. ¿Ya? ¿Dudas, consultas hasta aquí? Profe, ¿y siempre hay que hacerla así, con esa gráfica? No, también lo puede hacer de manera algebraica, que hubiera sido así, como número. Del menos 4, yo le sumo 8 grados y después le tenía que sumar 5, porque eran los 8 menos 3. El negativo es uno solo y los positivos son 2. Lo puedo hacer así, pues puedo juntar los que son positivos. Y 8 y 5 suman 13. Ahora, como son de signos distintos, al 13 le tengo que restar 4 y me daría 9. Y como el 13 era mayor que el 4, la respuesta es positiva. Y ahí podríamos decir que eran 9 grados Celsius. Y ahí nos da exactamente lo mismo que de la forma que lo hicimos antes. ¿Ya? Eso es con operatoria de números. Y eso es una representación en la recta numérica. ¿Ya? Observe los siguientes números. ¿Cuál de las alternativas muestra los números ordenados de menor a mayor? ¿Cuál sería el orden de menor a mayor? La alternativa A la descarto porque un positivo nunca es menor que un negativo. Lo mismo ocurre en la C. Es decir, la respuesta estaría Me salió en la B a mí. entre la B y Y la D. y la D. Ahora, menos 0,9. Un tercio es 0,3 periódico. Y raíz de 8 es casi 3. Es 2, algo. 2 Ahora, puntos. aquí estaría el problema, porque el 2, algo no puede ser menor que el 2. Por lo tanto, por eso se descartaba la alternativa D. Es decir, la respuesta correcta era la alternativa B. ¿Ya? Si lo quieren ver en la recta numérica, sería algo así. Ahí está el -1, ahí está el 0, ahí está el 1, ahí está el 2 y ahí está el 3. Aquí estaría el menos 0,9. Aquí estaría el 1,3. Perdón, un tercio. Obviamente aquí está el 2. Y por aquí más o menos estaría el raíz cuadrada de 8. Por eso
La respuesta correcta era la alternativa B. Cuando les aparezca algo así, lo mejor que pueden hacer es, como ustedes van a tener calculadora, es llevarlo a los números decimales, ¿ya? Es decir, el 1 dividido 3, uno hace la división de 1 dividido 3, ¿ya? ¿Qué distancia recorre una persona que camina durante 30 minutos a velocidad de 4 kilómetros por hora? ¿Qué distancia debería recorrer en 30 minutos? 2 kilómetros, profe. 2 kilómetros, muy bien. Si en una hora recorre 4 kilómetros, se espera que en media hora, porque los 30 minutos son media hora, recorra la mitad de los kilómetros, es decir, 2 kilómetros. Muy bien. ¿Dudas, consultas en ese? ¿No hay dudas? ¿No hay consultas? Nada. Sí, yo no entendí nada. ¿Ah? Yo no entendí nada. ¿De ese? ¿O de Sí, todo lo anterior? no de eso. Ah, ya. Mira, en un dibujito, toda esa distancia son 4 kilómetros. Y dice que esa distancia la recorre, que la velocidad es 4 kilómetros por hora, es decir, en una hora. En una hora, una persona puede recorrer 4 kilómetros. A eso se refiere con la velocidad. Por ejemplo, si tú vas en un auto y vas a 100 kilómetros por hora, significa que en una hora tú deberías recorrer 100 kilómetros. ¿Ya? Y la pregunta es durante 30 minutos. Es decir, 30 minutos en la mitad de una hora. Y si en la mitad de la hora, ¿cuánto debería recorrer? La mitad de la distancia. Por lo tanto, esa distancia, ¿cuánto debería ser? 2 kilómetros. Dos. Y la otra mitad, 2 kilómetros también. ¿Ya? Mm, Pero esa distancia la recorre en 30 minutos. ¿Ya? ah, sí, sí, sí. Eso era lo que tenías que entender, ¿no? Ya, gracias. Ya. Observe la información y responda. Dice, modelo de la pantalla, 1,6 pulgadas. Tamaño de la pantalla, por el modelo 1 que diga. Modelo 2, tamaño de la pantalla, 2,4 pulgadas. Pregunta, ¿cuántas pulgadas más mide la pantalla del modelo 2 que la del modelo 1? Es decir, para saber cuánto más mide la pantalla del modelo 2 con la del modelo 1, ¿qué operación matemática deberíamos hacer? Sustracción. Sustracción, muy bien. Es decir, al modelo 2
Porque en ese orden tiene que ser, porque aquí me está diciendo que el modelo 2 es más grande que el modelo 1. Le resto el modelo 1. Es decir, 2,4 menos 1,6. Y eso sería 0,8. Es decir, la respuesta correcta en este ejercicio era la alternativa A. Hasta aquí, ¿cómo van? Bien, profe. Bien. Profe, disculpe, yo no entendí ¿cómo se llama esto? El de los Este. teléfonos. Y- Ya, mira. Lo que pasa es que este ejercicio es absolutamente de lectura. Te entregan información con respecto a dos teléfonos en donde las pantallas para uno mide 1,6 y para el otro mide 2,4. Te preguntan, ¿cuántas pulgadas más? Es decir, ya sabemos que hay uno que es más grande que el otro, pero quieren saber cuánto más grande es la pantalla del modelo 2 que la del modelo 1. Es decir, ya te están diciendo que la pantalla del modelo 2 es más grande que la del modelo 1. Es por eso que al modelo 2 le tienes que restar la del modelo 1. Y ahí te va a dar la diferencia, es decir, cuánto más grande es la pantalla 2. Por eso es que a las 2,4 pulgadas le restábamos 1,6. Y ahí te queda la respuesta que sería 0,8 pulgadas. ¿Ya? Vale, profe, entendido. Ya. Aquí, ¿qué distancia recorre un automóvil que avanza durante 40 minutos a una velocidad de 100 kilómetros por hora? Escriba su respuesta a continuación. Aquí también lo pueden hacer como hicimos lo otro. Sabemos que la hora tiene 60 minutos, ¿cierto? $60. Y que viaja a una velocidad de 100 kilómetros por hora, por lo tanto se espera que en los 60 minutos recorra los 60 kilómetros. Perdón, los 100 kilómetros. Ahora, la mitad de eso sería 30. En 30 minutos debería recorrer 50 kilómetros. Y en los otros 30 debería recorrer los otros 50 minutos. Perdón, los 50 kilómetros. Ahora, ¿cuál es el problema? Que no me hablan en este caso de 30, sino que me hablan de 40 minutos. ¿Cómo lo podría hacer? Podría separar estos 30 minutos, los podría separar en 3 partes iguales, y así cada parte me quedaría de 10. Por lo tanto, el 50 se divide en 3 partes iguales. ¿Y cuánto es 50 dividido 3? Son 16,6, ¿o no? Y el 6 se repite infinitas veces, por lo tanto le dejamos una línea arriba. ¿Qué significa? Que el recorrido de los 40 minutos va a ser desde ahí hasta aquí.
porque acuérdense que cada uno de estos vale 10 ahora. Y ahí tendría 30 minutos más 10 minutos haría los 40. Por lo tanto, en los kilómetros debería ser así. 50 más 16,6. Es decir, en los 40 minutos debía avanzar 66,6 kilómetros. ¿Ya? Ahora, ¿de qué otra forma se puede hacer? Representando esto como una proporción, es decir, en una tablita o con la regla de 3 simple, como la conoce la mayoría de las personas, en donde por una parte estaría la velocidad y el tiempo. 100 kilómetros sería en una hora, es decir, 60 minutos. Y la pregunta es, en 40 minutos, ¿cuánto va a recorrer? ¿Cómo se resuelve este tipo de ejercicio? Multiplicando cruzado. Pero si ustedes se fijan, el 60 queda cruzado con la X. Por lo tanto, ese 60 no va a multiplicar, sino que va a dividir. Es decir, para encontrar el valor de la X, debiera ser 100 por 40, que eso sería 4000. Y eso lo divido por 60. Y ahí les debiera dar 66,6. Cualquiera de las dos formas estaría correcta. Esa sería la opción 1 y esa sería la opción 2. Hasta aquí. ¿Dudas, consultas? Esto está un poquito más difícil, profe. Sí, lo que pasa es que había que hacerlo, bueno, era mejor haberlo hecho por proporciones, pero todavía no hemos visto proporciones así como contenido. Era lo que íbamos a ver la otra clase. ¿Ya? Pero, insisto, también se puede hacer a través de representaciones así, por segmento. Solo tenían que entender que lo estábamos separando, como era una hora, la hora tiene 60 minutos, estábamos separándolo en bloque de 10. ¿Ya? Ya. Dice, a continuación se presentan algunos filósofos griegos y los años de nacimiento y muerte. Aristóteles nació en el 384 a.C. y murió en el 322 a.C. Sócrates nació en el 470 a.C. y murió en el 399 a.C. Platón nació en el 427 a.C., murió en el 347 a.C. Y Pitágoras nació en el 572 a.C. y murió en el 497 a.C. La pregunta es, ¿cuántos años vivió Pitágoras? 75 años. Es decir, Pitágoras debería ser 572 menos 497, ¿o no? Sí, Ya,
Al 2 no le puedo restar 7, le pido uno al de al lado, ese se transforma en 6 y ese quedaría en 12. 12 menos 7 son 5. Al 6 tampoco le puedo restar 9, le pido uno al de al lado, ese sería 4 y el otro se transforma en 16. Menos 9 son 7 y 4 menos 4 sería 0. Es decir, Pitágoras en realidad vivió 75 años. 75 años. ¿Ya? Dice, a los 40 años de edad, Platón fundó la Academia en Atenas, que fue la primera escuela de filosofía organizada y origen de las actuales universidades. ¿En qué año fundó la Academia Platón? Entonces, Platón nació en el 427. En el 427. Y cuando tenía 40 años fundó la escuela. Es decir, como aquí las edades están al otro lado porque son antes de Cristo, le tendríamos que restar 40, no sumar. Por lo tanto, 7 menos 0 son 7. Al 2 no le puedo restar 4, por lo tanto le quito 1 al vecino y le convido al 2, que sería 12 menos 4 serían 87 y 3 menos 0 es 3. Es decir, Platón debió fundar la escuela en el año 387 antes de Cristo. ¿Ya? ¿Les queda claro ese o no? Sí, súper. Ya. Sí, profe. Ahora dice, ordene los filósofos griegos según su fecha de nacimiento, desde el más antiguo al más reciente. Y aquí lo que les conviene hacer, obviamente, era lo que les dije. Oh, me quedó re chueca la línea. Lo que más les convenía a ustedes hacer era la recta numérica, donde aquí vamos a colocar 0 y para acá va a ser antes de Cristo y para el otro lado es después de Cristo. Ya. ¿Quién nació primero? Debería ser Pitágoras, que nació en el 572 antes de Cristo. Después debería ser Sócrates, que nació en el 470 antes de Cristo. Después Platón y por último Aristóteles. ¿Ya? Ese debería ser el orden. ¿Por qué? Porque aquí está el 572. ¿Quién venía después? El 470. Y por aquí 427. Y por último Aristóteles en el 384. Así que ese sería el orden.
Pitágoras, Sócrates, Platón y Aristóteles. ¿Ya? ¿Dudas, consultas? ¿Ninguna? Mm. Ya. Eh, 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 eh. Ya. Vamos a pasar ahora a otro conjunto numérico, que serían los números racionales. Y de alguna otra forma lo hemos estado viendo durante este ratito, pero son los números que dejamos pendientes más arriba. Los números racionales son todos aquellos números que involucran em, fracciones y decimales. Las fracciones se expresan así: A partido en B. Y los decimales tienen una parte entera, coma, una parte decimal. ¿Ya? Ejemplos: un ejemplo de fracción podría ser uno que vimos hace poco, un tercio, y un ejemplo que vimos igual hace poco para número decimal sería 0,9. ¿Ya? Ahí tienen un ejemplo de números decimales y fracciones. Ahora, suma, resta, multiplicación y división de los decimales no es difícil hacerla, sobre todo para ustedes que van a estar con calculadora. Lo que sí les va a costar va a ser en las fracciones. ¿Ya? Por lo tanto, lo que vamos a hacer ahora es trabajar operatoria, operatoria, mm,
en fracciones. Ya. Mm. Por ejemplo, si yo les digo, vamos a trabajar primero con la multiplicación, que es lo más fácil. Multiplicación y división. Y vamos a hacer acá la división, para que vayan viendo la diferencia al tiro. La multiplicación de fracciones. Si yo les digo que la fracción A partido en B la tengo que multiplicar por la fracción C partido en D, significa que aquí la multiplicación es hacia el lado. Es decir, el A por el C y el B por el D. Si yo les doy un ejemplo numérico, 2/3 multiplicado por 1/4, no, dejémoslo por 1/5. Eso sería igual a decir 2 por 1 y 3 por 5. 2 por 1 son 2 y 3 por 5 son 15. En cambio, en la división, si tuviéramos las mismas fracciones originalmente, AB por CD, perdón, dividido, la regla indica que lo podemos hacer de la siguiente manera. La primera fracción se mantiene tal cual. Y en vez de dividir, vamos a transformar esta operatoria en una multiplicación. Pero cuando yo transformo esa fracción, la segunda fracción, pasa a multiplicar, significa que estos valores van a cambiar. Es decir, el C va a pasar abajo y el D va a pasar arriba. Es decir, la fracción aquí tiene que cambiar. Tiene que ser de esa manera. ¿Ya? Y ahí, como pasamos de una división a una multiplicación, la multiplicación sabemos que es hacia el lado, por lo tanto aquí me quedaría el A por el D y el B por el C. ¿Ya? Ahora, presten aquí al ejemplo con valores numéricos para que lo capten. Vamos a usar los mismos ejemplos de al lado, los mismos números. Pero en vez de dividir, perdón, en vez de multiplicar, vamos a dividir. Es decir, yo no quiero dividir, sino lo que hago es, la primera fracción se mantiene tal cual y esa división pasa a ser multiplicación. Pero cuando yo transformo esa fracción en división, lo que ocurre es que el 5 pasa arriba y el 1 pasa abajo.
Y ahora se transformó en una multiplicación, por lo tanto, como yo les dije antes, la multiplicación es hacia el lado. Por lo tanto, en resumen, ni en la multiplicación, bueno, en la multiplicación se multiplica para el lado. Y en la división también multiplicamos, pero tenemos que dar vuelta a la segunda fracción. Es decir, nunca vamos a dividir. Todo se resuelve multiplicando. Es decir, aquí me va a quedar 5 por 2 son 10 y 3 por 1, 3. ¿Ya? ¿Dudas, consultas hasta aquí? Disculpe, profesor, pero estoy haciendo justamente lo que usted dice, pero lamentablemente no le entiendo nada. Ya. Lo que pasa, comprende lo de las fracciones, ¿cierto? Sí, un poco. Ya, pues las fracciones tienen un número arriba y un número abajo. Si yo tengo que multiplicar dos fracciones, se multiplican los números de arriba, po, para el lado, y los números de abajo también se multiplican para el lado. Es decir, 2 por 1 son 2, 3 por 5 son 15. Y hasta ahí queda. Eso nomás. En cambio, en la división también vamos a resolver multiplicando, pero para poder transformar esa operatoria, esa que está ahí, para poder transformarla de división en multiplicación, lo que tengo que hacer es dar vuelta a los valores de esa. Fíjese, están aquí, en esa línea. El 1 estaba arriba, quedó abajo, y el 5 que estaba abajo quedó arriba. Cuando yo hago ese cambio, lo que ocurre es que esa división se transforma en multiplicación. ¿Ya? Y ahí, como ya sabemos multiplicar, así como lo hicimos acá al lado, la multiplicación es hacia el lado. Por eso es que se multiplica el 2 con el 5 y me da 10, y el 3 por el 1 que me da 3. Veamos otro ejemplo para que entienda. 4 séptimos lo voy a dividir por 2 tercios. Es decir, en este ejercicio no voy a dividir, sino que lo voy a transformar en multiplicación. La primera fracción, que es 4 séptimos, queda igual. ¿Ya? Y esa operatoria de división cambia a multiplicación. Y la segunda fracción, que sería, bueno, eso lo tenemos que cambiar por una multiplicación. Voy a tratar de colocarles colores para que vayan entendiendo lo que estamos haciendo. Y esa fracción, que es la segunda, la tenemos que cambiar por esos números, pero al revés. Es decir, el 3 estaba abajo, ahora va a ir arriba, y el 2 que estaba arriba, ahora va a ir abajo. ¿Y cómo se multiplica? Se multiplica para el lado. El Debería 4, multiplicar. profe, Dígame. sería el 4 por 3 Sí. y el 7 por 2. 4 por 3 y 7 por 2. 14. 4 por 3 son 12 y 7 por 2 serían 14. 14. ¿Ya? Ya, Ahí sí. sí, Sí, ahí lo entendí profesor. Ahí mejor. sí. Lo más complejo es la división porque tienen que dar vuelta, po. En cambio ya saben que la multiplicación es directa nomás. ¿Ya?
¿Cómo van hasta aquí? Y para la adición y sustracción, de igual denominador. Es decir, ¿qué ocurre cuando sumamos o restamos cuando los números de abajo son iguales? Por ejemplo, 3/5 más 7/5 menos 8/5. Cuando el número de abajo es exactamente el mismo, lo que se hace es mantener el número de abajo y los de arriba se suman y se restan en el orden en el que están. Es decir, abajo se sigue manteniendo el 5. ¿Cuánto es 3 más 7? ¿Cuánto es 3 más 10. 7? 10. ¿Y 10 menos 8? 2. 2. 2. Es decir, la respuesta sería 2. 2/5. ¿Ya? Eso es solamente para cuando las fracciones tienen igual denominador. ¿Ya? ¿Entendieron? Sí, profe, ahí se entendió mejor. Claro, es que la suma así es más fácil. Por ejemplo, ahora, 109 partido en 2 menos 107 partido en 2 más menos 2 partido en 2. ¿Cuánto sería ahí? ¿Quién lo podría hacer? ¿Cuánto sería? 4 negativo dividido en 2. Ya. Vamos a revisar. Sería 109 menos 107. Y aquí, ¿qué debíamos hacer cuando habían dos signos juntos? Más Restar. con menos, menos. Dividido 2. Es decir, aquí arriba, entre el 109 y el 107, hay 2. Y 2 menos 2, ¿cuánto es?
0. 0 partido en 2. Eso es 0. ¿Ya? Para la próxima clase vamos a ver lo que son la adición y sustracción para cuando son de distintos denominadores. Y ahí vamos a trabajar en una guía cortita con respecto a eso para seguir avanzando en la materia. Nos quedan hartas cosas que ver, así que les pido que para la próxima participen un poquito más para no sentirme tan solo. Así que eso por hoy día. Les voy a tratar de enviar esta guía que ya está lista con Don Alcides para que la tengan de resumen porque ahí están desarrollados los ejercicios. Sí me quedaron pendientes algunos, pero los vamos a trabajar más adelante. ¿Ya? La verdad Eso es que yo es todo llegué por hoy. tarde, profe, a la clase. ¿Cómo? Yo llegué tarde a la clase. Bueno, pero igual participó Ana María, así que Sí. no se preocupe. Ya, Pero gracias, de profe. todas maneras va a estar la guía ahí desarrollada para que la vean. Ya. Ya pues, eso Gracias, sería profe. todo. Tenga No sé buena si tienen tarde. alguna otra duda.